La alquimia se considera hoy una mera precursora de la química moderna y una disciplina cuya razón de ser era poco más que la conversión del plomo en oro o la búsqueda de la inmortalidad. Quedó por ello relegada al estatus de superstición y pseudociencia por el hombre moderno, y sin embargo, si uno se sumerge, aunque sea un poco, en este fascinante universo, pronto se dará cuenta de que es muchísimo más. Es una manera de descifrar el mundo y los seres que lo habitan, una cosmovisión que integra el reino de lo invisible y lo sutil. Es un profundo conocimiento sobre la salud y la enfermedad y sobre todo es otra forma de comprender nuestra relación con el mundo natural. Así lo hace también la espagiria, su hermana pequeña y capaz de obtener remedios naturales aplicando métodos alquímicos al reino vegetal. Pero, ¿qué es exactamente la espagiria? ¿Qué principios filosóficos rigen esta disciplina? ¿A cuándo se remontan sus raíces? ¿Qué papel juegan los astros en las elaboraciones espagíricas? ¿O qué conexiones tiene con la Ayurveda, la medicina tradicional de la India? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Pedro Cano, espagirista y fundador de la escuela Keper Espagiria. Pedro, buenas noches, bienvenido. Encantado de estar aquí contigo y además después de esa entradilla que has hecho tan maravillosa, pues muy contento de poder hablar de todos estos temas. Bueno, y es que son fascinantes realmente. Pedro, si te parece, yo he dado una definición muy escueta de lo que es la espagiria, pero quizás estaría bien empezar definiéndola con mayor profundidad y sobre todo explicando las semejanzas y las diferencias que tiene con la alquimia. Realmente la diferencia entre alquimia y espagiria es muy escasa. La espagiria la nombra Paracelso en el siglo XV para diferenciar la alquimia como trabajo personal o trabajo espiritual o trabajo de investigación. Al fin y al cabo es un trabajo científico, pero desde otro paradigma. El único problema que tenemos con la ciencia actual es que los paradigmas son diferentes. Partimos de diferentes premisas y entendemos la naturaleza, el cosmos y el ser humano de otra manera. Cuando empieza todo el racionalismo se decide que hay determinados elementos que no se pueden comprobar bajo la luz de la razón y que hay que eliminar directamente, entre ellos la alquimia, que no se elimina, pero se transforma en química. Sin embargo, la alquimia es a la vez una ciencia espiritual, que esa es la gran diferencia que luego después algunas personas en el siglo XIX, como por ejemplo Rudolf Steiner, finales del XIX, retoman para volver al concepto de ciencia espiritual, que es realmente lo importante de esto. Una diferencia importante entre la alquimia y la espagiria es que la alquimia tiene como final el desarrollo del alquimista como persona hasta lo que llamamos el adepto, que sería aquel que conoce los secretos de la naturaleza, pero a la vez el trabajo sobre elementos que poco a poco se van purificando de acuerdo a lo que en alquimia se llama la vocación o la vocatio. Todos los metales, todos los seres humanos, todos los seres vivos tienen tendencia a buscar su vocación, que es llegar a transformarse en el modelo de perfección de cada uno de los reinos. Por ejemplo, el reino mineral, el modelo de perfección es el oro. Entonces, dicen los alquimistas que cualquier metal, el estaño, la plata o el plomo, se ha puesto muy de moda decir, los alquimistas transforman el plomo en oro. Los alquimistas buscan la manera de eliminar lo que Paracelso llamaba superfluidades, que es aquello que no pertenece a la naturaleza esencial del metal, y según le eliminan aquello que le sobra, va liberando más su alma perfecta, que tiene como vocación el oro. Por eso se decía que los alquimistas transformaban los metales en oro. Realmente en la alquimia, transformar el metal en oro era una prueba de que aquella sustancia que tenía esta capacidad de transmutar
estaba bien hecha para el fin último, que no era transmutar metales en oro, sino la propia evolución del alquimista. En lo que se llama el elixir de la larga vida, no tanto la piedra filosofal, que es lo que más se ha puesto de moda en la literatura. Realmente se hablaba mucho más del elixir de larga vida, porque lo que buscaba el alquimista era mejorar su estado de salud, eliminar aquello que le envejecía o que destruía su cuerpo y alargar su vida de forma, en principio, indefinida. Lo que pasa es que siempre decimos lo mismo, que los alquimistas al final, como eran sabios, se daban cuenta de que vivir eternamente no merecía la pena. Al final, cuando habían llegado a conocer aquello que querían conocer, se dejaban ir y ya está. Lo único que pasaba es que se morían pues de forma bastante cómoda. Se morían muy sanos. Está mal eso. No está nada mal, yo también quiero. Pero frente a eso, la espagiria utiliza los mismos sistemas que utiliza la alquimia, incluso los mismos parámetros de naturaleza filosófica, los mismos paradigmas, pero para crear remedios que sean medicamentos completos. El medicamento químico convencional trata el cuerpo. El remedio espagírico trabaja a la vez entendiendo que el ser humano es un compendio de cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista racionalista, el alma y el espíritu es una chorrada. Entonces, ahí empiezan los conflictos. El químico lo que busca es una sustancia que haga determinados efectos, que pueda repetir siempre de la misma manera y que sean reproducibles sintéticamente. Cuando eso se hace con una planta o con un mineral, porque la espagiria no es solo vegetal, aunque toda la gente que empieza en espagiria empieza con la espagiria vegetal porque es lo más amable. La espagiria mineral es un poco más dura de trabajar, sobre todo porque hay que trabajar con más temperaturas, otros disolventes, etcétera. Pero en espagiria vegetal se entiende que no estamos trabajando con un remedio, con un principio activo, sino con un ser, con un ser vivo que es cuerpo y alma y espíritu. El espíritu de la planta o el alma de la planta cura cosas o armoniza cosas del ser humano que corresponden a la naturaleza vibratoria de ese alma de la planta con la que estamos trabajando. Ajá, entonces entiendo que la espagiria de algún modo contempla realidades o estratos de la realidad que no contempla la ciencia moderna de alguna manera, ¿no? Claro, es que además cuando nosotros hablamos de un principio activo de una planta, estamos hablando de una fracción de la planta que es realmente muy pequeña, cuando realmente lo que trabaja en la planta es el totus de la planta. No solo ese principio activo que buscas, sino además el resto de cosas que están rodeando o que están relacionadas con ese principio activo. Desde lo que es la esencia energética de la planta, que en espagiria se relaciona con las signaturas y que se trabaja desde lo sutil, hasta principios activos que son lo que en fitoterapia se llaman metabolitos secundarios, que son sustancias que la planta genera para protegerse el entorno, para lo que sea, que es lo que los químicos llaman principios activos. Pero no hay un solo principio activo, lo mismo que no hay un solo metal o un solo mineral en una planta, hay muchos. Lo que trabaja de la planta es todo el conjunto. Cuando tú haces un remedio espagírico, estás trabajando o con todo el conjunto de la planta o con los elementos más sutiles en función de lo que quieres conseguir de la planta. Pues hoy diferentes procedimientos de extracción que también se adaptan muchas veces a las posibilidades del espagirista. Hay veces que puedes hacer destilaciones en gran cantidad de aceites esenciales y otras veces pues no te queda otro remedio que buscarte la vida para hacer un remedio lo más armónico posible a lo que tú necesitas, pero lo mismo tienes que comprar un aceite esencial que luego te lleves a tu terreno. Claro. A lo largo del tiempo se han ido buscando maneras en las que no se pierda lo importante que es la información o la esencia energética de la planta con la que estás trabajando, que es lo que en espagiria se llama quinta esencia.
el quinto elemento, ese de las narices, ¿no? Que es la unión, que no es ni siquiera la unión de los cuatro elementos, es el campo de acción donde participan los cuatro elementos, es el éter. Pero es el éter de donde nace la onda de forma. Es muy parecido a lo que los egipcios llamaban el mar de Nun, que era como un mar cuántico de posibilidades en el que todos los seres existían en potencia y que eran sacados del mar de Nun para materializarlos. Claro, claro, es que tiene muchos componentes metafísicos, que es lo que veníamos hablando Claro, en términos de paradigmas, ¿no? Y de la ciencia moderna. Pedro, decías que el oro es el ideal, de alguna manera, el modelo ideal de todos los metales. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué sería el el, ideal del ser humano? para el ser humano el ideal desde los cabalistas es el Adán Kadmon, que Ah, sería el hombre simétrico. Por ujú. ejemplo, nosotros no, tenemos dos pulmones, pero no tenemos dos hígados. Tenemos un hígado y un hígado tuneado, que es un páncreas. ¿Vale? El Adán Kadmon tendría dos hígados. Wow. Sería como un ser humano simétrico. Nosotros tenemos cierta imperfección simplemente porque en el mundo sublunar, que es como los alquimistas llamamos a todo esto que nos rodea, el mundo de la creación, es decir, lo que está debajo de la luna, en el mundo para manejarnos en el mundo sublunar tenemos que nacer imperfectos, porque si naciésemos perfectos no podríamos jugar de este juego. Porque este juego se basa sobre todo, una de las reglas principales, la búsqueda de la perfección. Claro, ¿Qué pasa? Que evolución. cuando te haces perfecto, si te haces perfecto ya no puedes estar en este plan. Ya. Entonces desapareces, ya está, te vas a otro lado. Eso Que tiene hay mucho gente que le encanta el rollo de irse a la quinta dimensión. Yo no le veo la gracia, porque esta dimensión es mucho más divertida. Vaya, sí es En la divertido. quinta dimensión no te puedes tocar, porque los niveles de materia son otros. Los que somos más venusinos, pues nos apetece eso de poder tocar a la gente y abrazarles. Claro, Eso claro, ya claro. depende de cada uno. Am, hablabas de que el espagirista, el alquimista, percibe la planta no como un elemento inerte, sino como un ser. Y a mí me gustaría preguntarte, Pedro, tú como espagirista, ¿qué sientes cuando paseas por la naturaleza? ¿Cómo observas la naturaleza? ¿Cómo lo vives? Pues con mucha naturaleza. Te quiero decir, no hay nada en especial. No tenemos una visión especial, digamos que tenemos más sensibilidad. Es decir, Mm. lo que sí que es cierto es que cuando paseas por la naturaleza con cierto entrenamiento como herborista o como espagirista, herbólogo, sí que trabajas mucho más la atención. Entonces, trabajar la atención hace que veas cosas que la mayor parte de la gente no ve. Pero que veas cosas significa que a lo mejor ves una planta que para otro tipo de gente pasa desapercibida. Pero no hay... A ver, hay gente que sí, que son videntes y ya está. El aura de la planta y campos energéticos y toda la leche, pero la mayor parte de las veces es más la sensación de comunión con el entorno que hace que las plantas se te ofrezcan. Es el hecho de salir al campo, como me ha pasado a mí hoy por Cercedilla, encontrarme una lunaria que además era necesaria. Yo necesitaba, no me venía mal que apareciese una lunaria para hacer determinadas cosas o determinadas tinturas, pues ahí estaba la tía. Ese tipo de cosas pasan cuando estás atento. La mayor parte de las veces que la gente pasea por la naturaleza, lo único que ve son árboles y hierbajos, pero no se fija. ¿Por qué? Porque no hay una conexión. La naturaleza se abre si tú estás dispuesto a recibirla y a ser recibido. A veces incluso hay gente más ritualista que necesita llegar a un bosque y pedir permiso
a las almas o a los espíritus del bosque, o pedir permiso a la planta que vas a cortar. La planta que vas a cortar hace rato que sabe que la vas a cortar. Está preparada para entregar eso si es que tú estás en disposición del respeto necesario. La gente que necesita más rituales es porque igual necesita la seguridad de que está teniendo el respeto necesario. Pero si tú estás, si tú dejas que salga tu animal, en el sentido de animus, en el sentido de aquella parte de ti como ser vivo que no es un ser racional, desde tu no racional es como la naturaleza se hable y te recibe, ¿no? Y a partir de ahí te empieza a regalar cosas. Hay gente que le hablan las plantas, también. Hay gente que le habla a las plantas, yo le hablo a mi perra también, y también a las plantas, pero sobre todo a las de mi huerto, que tenemos más relación. Pero en el mundo de lo natural, el bosque sabe perfectamente cómo estás tú. Y como estés tú, te va a dar o no. Y yo me he tirado en montones. Este año a mí me ha pasado por las zonas que paseo alrededor de mi casa en el sur, por Sevilla. Este año de pronto me he encontrado meliloto. Llevaba 10 años sin ver meliloto en las zonas que yo paseo. Y este año la naturaleza me ha regalado meliloto. Pues muy bien. ¿Cómo lo recibes? Pues con alegría, pero sin plantearte nada más extraordinario, porque lo más espiritual es lo más sencillo. No es la parafernalia, ni de pronto tener visiones angelicales o de pronto ver cómo se posa la Virgen María sobre una planta y te dice que con esa planta vas a curar no sé qué. Eso está muy bien para las leyendas, pero en la realidad del mundo de lo espiritual es todo como mucho más animal, en ese sentido de primitivo, Sí, entiendo. de conexión. Sí, sí, más sencillo al fin y al cabo también, ¿no? Es todo mucho más simple. Lo que pasa es que tenemos mucha tendencia a intelectualizarlo todo. Sí, eso es cierto. O a crear cierta parafernalia que al final es más un rollo de egos. Sí, sí, sí. No, tú recogerás plantas, pero es que yo veo los duendes que están en torno a las plantas. ¿Vale? Perfecto, pues dale recuerdos. Yo no los veo, pero sin embargo mi relación con las plantas es muy sencilla. Si las plantas quisiesen hablar, le hablarían a todo el mundo. Ya. Pero es que ellas no necesitan hablar. Bueno, es alucinante en este sentido todos los desarrollos en neurobotánica, ¿no? Que desde un tiempo a esta parte nos están demostrando que las plantas son mucho más inteligentes, entre comillas, ¿no? Que lo que pensábamos, vaya, y es un tema fascinante. Entonces, claro, pero es que mira, ha habido ahí un retroceso brutal, porque en la antigüedad eso ya se sabía. O sea, nadie se planteaba, ningún curandero de la antigüedad antes del siglo XVIII se planteaba que una planta no tuviese alma o que una planta no sintiese o que una planta no tuviese capacidad de comunicarse. Llegamos los listos, nos hacemos racionalistas después del Renacimiento y decidimos que todo hay que pasarlo por el filtro de la razón, con lo cual gastamos un montón de energía en demostrar todo aquello que durante miles de años se ha sabido. Es como que necesitas ponerle nombre a cosas que para otras culturas era de lo más común. Vete a un indio americano y cuéntale que las plantas sienten. Y te va a mirar como si fuese una vaca pasando un tren. Este imbécil acaba de descubrir eso ahora, que las plantas sienten. ¿De dónde ha salido este chico? Sí, tienes razón. Al final, claro, nosotros tenemos muy metido, ¿no? Esta visión materialista de tantos, ya son siglos, ¿no? Que llevamos con esto y bueno, nos sorprendemos por cosas que quizá no son tan sorprendentes. Pero bueno, en todo caso, Pedro, entiendo entonces que obviamente los conocimientos de botánica son uno de los pilares de la Spagyria. Antes mencionaste un término que es el término de las asignaturas. ¿Qué significa? Sí. ¿Qué es una asignatura, Pedro? Eso es lo que diferencia un poco la Spagyria de la botánica convencional. Ajá. La asignatura
signatura viene de sello, de marca. El sistema de signaturas dice que todas las plantas nos muestran en su sello, en su forma o en cómo son, aquello para lo que han sido creadas. O sea, es como que en el sistema de signaturas, el más burdo, o los sistemas de signaturas más burdos o más primitivos, decían que aquella planta que tenía forma de algo que se pareciese a un órgano humano servía para tratar ese órgano humano. Por ejemplo, es muy común, se decía que la rosa canina servía para las mordeduras de los perros porque las púas tienen forma de uña, tienen forma de colmillo. ¿Vale? Sí. Otras tienen forma de corazón. Crolius te habla de que la nuez está muy bien para el cerebro porque cuando la abres parece un cerebro. Pero luego se establece otro sistema de signaturas supuestamente desde los árabes, en los que se empieza a integrar otro elemento que forma parte íntima de la espagiria, que es la astrología. Eso es otro animal. Pero al final no se entiende la astrología sin la astrología, o sea, no se entiende la alquimia de la espagiria sin astrología porque son ciencias hermanas. Forman parte de todo lo que se viene a llamar corpus hermeticum o tradición hermética de Hermes. La tradición hermética se dice que tiene 3 pilares, que son la alquimia, la astrología y la magia. Magia, cábala, teurgia, llámalo como te dé la gana, pero esos 3 elementos iban siempre juntos. O sea, siempre hay un contexto más o menos mágico o un conocimiento mágico o cabalístico, depende de la cultura. Siempre está la astrología presente, porque la astrología es la que rige el mundo sublunar. Los astros rigen el mundo sublunar y además somos mucho más deterministas de lo que los modernos piensan. Es decir, la astrología tradicionalmente era determinista, es decir, si tal planeta va a pasar por tal sitio en tal momento, te va a pasar tal cosa, y pasaba. Eso, claro, a las mentes más New Age, que piensan que todo depende de cómo enfocas tu pensamiento y cómo decides hacer cambios en tu vida, pues les rechina bastante. Pero durante 5.000 años ha funcionado algo que te aseguro en la antigüedad, si algo no funciona, no dura 5.000 años. Se lo hubiesen cepillado muchísimo antes. Pues han desaparecido filosofías, religiones, un montón de cosas. La astrología se ha mantenido. En China 5.000 años, en India más o menos, aquí en el Mediterráneo pues también más o menos desde la época de los caldeos. Y es una ciencia que se ha mantenido siempre. ¿Qué pasa? Que la asignatura de los árabes, y retomo con lo que me preguntabas, sí, lo que hacen es identificar a través de la forma de la planta, el comportamiento, el color, etcétera, cuál es el planeta que tiene una mayor dominancia o una relación planetaria más potente. Por ejemplo, se dice que hay plantas de Júpiter, plantas de Marte, plantas de Venus, y eso en astrología médica y en espagiria significa que va a trabajar sobre determinadas funciones. Es decir, es como que nosotros entendemos desde la astrología médica y la espagiria que cada planeta está relacionado con una función corporal y con una parte de nuestra personalidad. Ajá. Entonces, decimos, hay plantas que como actúan sobre Marte o tienen una mayor influencia sobre Marte, las plantas de Marte pues van a actuar sobre todo lo que mi Marte hace en mi cuerpo, que es el rollo que decimos siempre de macrocosmos y microcosmos. Es decir, lo que es el sistema solar dentro de nuestro cuerpo es nuestro sistema solar. Es decir, mi Sol, mi Marte, mi Júpiter, mi Mercurio, mi Saturno. Y todo eso está relacionado con el sistema óseo, está relacionado con la bilis y la sangre, está relacionado con el hígado, está relacionado con cómo pensamos, etcétera. Sistema nervioso, todo ese tipo de cosas da lugar a un sistema de asignaturas astrológico, que es el que nos permite trabajar con niveles más sutiles de trabajo fitoterapéutico que va más allá de la botánica.
Claro, hay un nivel en Espagiria que es el nivel tinturas, que es donde están todos mis alumnos de primero ahora desesperados. En el nivel tinturas trabajamos en fitoterapia. ¿Qué Ajá, pasa? Que con métodos que hacen que el remedio sea mucho más potente porque integramos elementos de la alquimia. claro, claro. Y esa es la diferencia. Pero a efectos curativos, una tintura de cola de caballo va a hacer lo mismo si es espagírica o si no es espagírica. Lo que pasa es que si es espagírica va a hacer más cosas que la tintura no espagírica. Esa El es un poco espectro de la acción es diferencia. más amplio, de alguna manera. Sí, pero va a trabajar principalmente como diurética remineralizante, que es lo que hace la cola de caballo toda la vida. Lo Ya, que pasa es que además va a trabajar sobre el arquetipo de Saturno, que es la estructura. vale. Entonces, pues a lo mejor resulta que tomas como la de caballo, te hace orinar más, pero además te hace ordenar más tu vida, por ejemplo. Ah, claro, tiene este componente, ¿no? Que, claro, si estamos diciendo que Es afecta, metalenguaje, estamos hablando de claro, metalenguaje, de elementos simbólicos, es decir, no solo lo que hace Saturno a nivel funcional, sino hace lo que hace Saturno a nivel arquetipo. claro. Saturno a nivel arquetipo es el orden, la estructura y la justicia. Entonces, de pronto, pues estás meando más y además te vuelve más ordenado. Pues Qué fuerte, qué funciona bien. interesante, Pedro. Qué interesante porque además esto también conecta con la idea de que podemos enfermar o yo entiendo, vaya, mi manera de entender las cosas es que no un mismo fenómeno es causa de varios factores, ¿no? Pero cuando Siempre, hablamos de salud y enfermedad, pues puede ser que las enfermedades evidentemente tengan un componente emocional, un componente mental y entiendo que ahí hay ese vínculo, ¿no? Que quizá hay una cosa en nuestra vida que no estamos haciendo bien y se manifiesta en un órgano determinado o con una dolencia claro. determinada. A Entiendo. ver, se va a manifestar en todo aquello donde tú denotas debilidad. Para eso en Espaciria utilizamos la astrología médica, porque la astrología nos permite saber con qué valores cuentas en tu carta, cuáles son tus cualidades y tus debilidades. Entonces, si tú actúas mal, ese es un concepto moral que ahora está muy mal visto, lo del rollo de los conceptos morales. Ahora se prefiere hablar de emociones o de lo psicosomático. Pero Ya, el esquema de creencias es tan potente como el subconsciente. Es decir, hay un concepto en Ayurveda que a mí me encanta, que es el concepto de Pratyaparada, que es las enfermedades. Ellos hablan de un dosa o de un desequilibrio metabólico. ujú, Es un dosa provocado por la acción inadecuada, vale, por aquello que haces que va en contra de tu esquema de creencia o de tus códigos éticos. Te claro, pongo un ejemplo. La gente dice, joder, es que voy a trabajar y es que estoy muy estresado. A ver, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuánto te llena? Aparte del bolsillo, ¿te llena algo más el trabajo que estás haciendo? claro. ¿O lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo, actúa en contra de tus códigos morales? Por ejemplo, estás trabajando en un banco y tú eres muy católico y tienes integrado en tu sistema no robarás y estás trabajando en un banco en el que estás utilizando la usura para trabajar con tus clientes. Al Ujú. final dices, no, es que estoy hecho mierda porque estoy con estrés. No, perdona, estás transgrediendo tus códigos morales. Qué bueno. O sea, al final Y eso te hace enfermar. claro, el ser coherentes con nuestros principios, Claro. en eso nos jugamos nuestra salud también, ¿no? De alguna manera. En eso nos jugamos muchas veces hasta la vida. Es decir, de pronto, joder, fulanito con lo sano que estaba le ha pegado un infarto. Dices, vale, ¿cómo estaba viviendo? Ya, O ya, sea, ¿qué es lo que estaba haciendo para que al final su sistema, además el centro de su sistema solar, su sol, su corazón, de pronto colapse y se haga una supernova y se vaya al otro barrio? ya, ya. Simplemente porque probablemente estaba actuando en contra de lo que él moralmente consideraría que tenía que haber estado haciendo. Y Ya, esta sociedad es una sociedad de enfermos
porque todo el mundo está haciendo aquello que no le gustaría hacer, simplemente por el hecho de que tiene que pagar facturas. Ya, claro. Porque está montada así, al Sí, final. Es decir, no es el rollo de que yo trabaje para ganarme la vida, es el rollo para que yo trabajo para pagar todas las deudas que me han ido endosando desde el momento en el que nazco. ya. Y además encima me dicen, y además es que tienes que trabajar en algo que no te gusta, que te jode la vida, que vas a tener que estar un montón de horas, más las horas que voy a estar viajando hasta el sitio donde trabajo. Una ciudad es un nido de enfermos. Ya. La Sí, sí. gente no se da cuenta porque al final se anestesia con ibuprofeno o con paracetamol o con cocaína. Sí, 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 sí. Sí, sí, O con no. estimulantes, o de pronto la gente te dice, yo es que si no me tomo un café por la mañana no soy persona. Digo, no, tú no eres persona, si tomas café por las mañanas. Uno No es sin lo café, mismo. ¿no? Uno sin Ya. café. Sí, sí, replantearnos. Esa es la diferencia, es decir, no Sí, es tanto, a ver, nos quedamos enganchados en el rollo emocional y nos vamos al psicólogo y a lo mejor lo tenemos delante de las narices. Es decir, una relación que o no me he currado o estoy manteniendo porque no tengo capacidad para soltarla, porque además a lo mejor con la relación va otra serie de cosas que son más losas, o estoy soportando un trabajo que no me atrevo a dejar porque me da miedo a saltar al vacío. Todo ese tipo de cosas al final, eso en astrología es casa 6. así, ¿eh? Eso se ve en nuestra relación con la casa 6 de nuestra carta natal. Qué bueno. Además, decía un autor que estoy leyendo ahora, que es muy gracioso, decía que a la casa 6 los astrólogos le llaman la casa de la salud, realmente es la casa de la enfermedad. Vaya. Es donde vemos cómo enfermamos por idiotas. Ya. Qué bueno. Bueno, yo te quería preguntar precisamente cómo se conciben, ¿no? La salud y la enfermedad desde la Spagyria. Una vez oí, no sé quién me explicó que antaño el mal médico no era el que te curaba, sino el que no preservaba tu salud, ¿no? Entonces, si Eso enfermo. era muy común en la medicina china. ¿Verdad? Yo he escuchado esto de algún lugar, ¿no? Entonces ya son paradigmas del tema completamente distintos. Háblanos un poco de esto, de cómo se define la salud y la enfermedad desde la perspectiva de la Spagyria y la filosofía natural. La salud, la enfermedad no es nada más que un desequilibrio de los elementos. En eso nos parecemos muchísimo a la Ayurveda y a la medicina china. Es decir, al final, lo que se llamaba desde Hipócrates la medicina humoral, que es la base de toda la medicina espagírica, es mantener en equilibrio tu balance propio de los 4 elementos que te construyen. Cuánto de tierra, de fuego, de aire y de agua tienes y mantener eso en equilibrio. Y sobre todo la capacidad, que solo el Ayurveda lo explica muy bien a través de los dosas, la capacidad de no intoxicarte con residuos metabólicos que no son expulsados. Por eso en las medicinas tradicionales la purga era algo habitual porque manteniendo limpio el intestino hacías que todo el sistema funcionase. Es decir, lo primero que se hace en la medicina hermética o la medicina hipocrática o medicina humoral, que viene a ser lo mismo, es hacer un estudio de cómo estás compuesto, de cuál es tu balance propio, lo que los indios lo llaman prakriti, que sería el balance de tus elementos o temperamentos, primero para ver cuáles son tus carencias, que es por donde puedes acabar perdiendo energía y debilitándote, o cuáles son tus tendencias a los excesos en función de cuál es tu componente temperamental, ¿vale? Eso, para nosotros, para la medicina espagírica, hay una primera parte que es básica, que es la medicina humoral, que es limpiar la casa y nutrir adecuadamente. Ahí entran los alimentos adecuados para cada constitución. O sea, no entramos en el rollo, y además es que somos los únicos, la medicina moderna es la única, o la dietética moderna, la única dietética que decide que las proteínas son buenísimas para todo el mundo.
o que decide que todo el mundo tiene que desayunar Lo mismo. un mogollón cuando constitucionalmente hay gente que por debilidad metabólica, etcétera, lo que tiene que hacer es no desayunar y esperar un poco. Claro, Eso, claro, claro. todas las culturas médicas han entendido eso, menos la moderna. Sí, 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 yo tengo entendido que, claro, que la medicina moderna es una medicina de guerra, una medicina que es Es una muy, medicina de crisis, sí. sí, de crisis, entonces es muy eficaz a la hora de aplicar un protocolo, porque cuando te da un infarto, pues no quieres que te estén preguntando Claro. cuál puede ser la causa de O tu cuando has infarto, tenido un ¿no? accidente y te tienen que remendar. Claro, no, 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 ahí hay que actuar rápido y en ese sentido es muy eficiente, pero ya si nos vamos a enfermedades cronificadas, por ejemplo, pues ahí sí que es necesario, obviamente, Claro, pues indicar un poco para más. nosotros la auténtica medicina preventiva no es vacunar a la gente, sino entender cómo funciona tu sistema de 4 elementos, cómo estás eliminando residuos tóxicos y cómo funciona tu digestión. Y a partir de ahí, el resto son síntomas colaterales que se tratan con hierbas. Ya está. Pero la medicina real debería de ser la que prime. Por ejemplo, si aquí en Occidente, en la medicina moderna, se quisiese pegar un salto hacia la tradicional, el médico más importante tendría que ser el médico de familia. Ya, porque tiene una visión Y más no, claro, pero no el médico de familia que ve 60 pacientes diarios, no, sino claro, el claro, médico de familia, es decir, aquel que conoce a tu familia. claro. Ah, ya, bueno, claro. Y que sabe que si le llevas al niño, dices, vale, este niño es de fulanita y va a tener amigdalitis, Ya, ya, porque tiene una tendencia a bloquear esa zona. Claro, ahí entra otro componente, que es el componente que sí sé que se tiene en cuenta en las medicinas tradicionales, porque ahí no solo es la espagiria. Nosotros somos primos de la Ayurveda, y más de la Ayurveda, pero a la vez de la medicina china, porque son ciencias comunes, cada una desde su cultura. Pero lo primero, aparte de limpiar la casa, luego lo primero que haces es preocuparte por ver cómo está armonizando sus códigos morales ese paciente, cómo es su esquema de creencias, incluso preocuparse de decir, a ver, si mi paciente es judío o es católico o es budista, sus códigos de creencias van a ser diferentes, luego va a enfermar de diferente manera. ya, 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 ya. Claro. Fíjate tú, Y claro. todo eso, a ver, ¿qué médico le pregunta, oye, ¿tú en qué crees? Sí, no, no, claro, es que ¿Tú en esto, qué crees o cómo te relacionas con tu pareja? claro, ¿O claro. cómo te relacionas con tu jefe? ¿Cómo No te se relacionas concibe, con el mundo? no se Todo ese concibe, tipo de suena cosas. surrealista, claro, claro. Pero claro, eso dice, no, no, eso es cosa del psicólogo, perdona. Eso es cosa del médico. Porque Ya. en función de cómo te relaciones, así va a ser así vas a tener como consecuencia un desequilibrio o no. Claro. De todas maneras, Pedro, ahora hay como un resurgir, no un resurgir, hay este modelo que es la medicina integrativa, que al final lo que viene es a coger lo mejor y lo bueno que lo tiene la medicina moderna, y y lo mejor de la medicina alternativa o tradicional, ¿no? Este modelo integrativo a mí me parece bastante Sí. coherente, ¿no? A mí me rechina un poco. ¿Por qué? Porque siguen manteniendo los protocolos clínicos médicos modernos. O sea, Ujú. por ejemplo, un médico integrativo te coge y te pide una analítica muy completa, Sí, pero es que la analítica no está diciendo lo que tú eres. La ya, analítica te va a decir que tienes el colesterol alto. Entonces, ¿qué va a decir? Pues mira, en lugar de mandarte estatinas, te mando arroz rojo o te mando dieta y que hagas más ejercicio. Pero se siguen, excepto algunos médicos, y yo conozco a muchos, sí. que sí que mantienen ese componente de globalidad. Es que si tú mantienes una medicina integrativa, que yo también he conocido a muchos, que de pronto dicen, vale, pues en lugar de mandarte metformina para bajar el azúcar, te voy a dar guinema, que es una planta ayurvédica que baja el azúcar. Dice, Sí. vale, pega el salto para atrás y vamos a estudiar por qué ese individuo está teniendo
exceso de glucosa en sangre. Ya, claro, ¿Es claro. solo porque le falla el páncreas o hay alguna otra cosa por ahí? Claro, claro. Al final es Entonces, también. mira, en la tradición griega, un médico solo podía ser médico si además había sido iniciado en los misterios de Eleusis. Es decir, un médico tenía que ser un iniciado, que había conocido los secretos de la muerte y resurrección. Nada Y menos, si ¿eh? no, no era médico. Ya, ¿Vale? Quiere decir que siempre había, en los médicos antiguos, siempre había un componente sacerdotal. Llámalo como te dé la gana. Y no es una connotación religiosa porque depende de cada cultura. Es una conexión. A mí hay otra palabra que me encanta, que está fuera de juego, porque como en este mundo todas las palabras se han trastocado, es la palabra pontífice. ajá, El pontífice es el que crea puentes, ¿vale? El claro. que crea el puente entre el espíritu, entre la realidad material y la realidad espiritual, y Ujú. hace que la persona encuentre paz con su propia realidad espiritual. Si hay paz con tu propia realidad espiritual, no puedes estar enfermo. Claro, sí, sí, Eso es una parte del trabajo. Es decir, pues a lo mejor si es católico, lo que tienes que hacer es decirle que recupere la costumbre de ir a misa y además que se tome unas hierbas para, para equilibrarle lo suyo, ¿no? En la medicina integrativa lo que se está haciendo mucho por interés de los propios laboratorios, en que el médico integrativo prescriba muchas capsulitas de suplementos de ya, vitamina D3, ya, ya. al final estamos haciendo una medicina farmacológica, pero con sustancias naturales, que siguen siendo fármacos. Ya, ya, Pero ya, nos perdemos lo otro, que es decir, vale, o como decía Bach, si tienes miedo, pues te voy a dar mímulos. Ya está. ya. Equilibra tu miedo, comprende tu miedo y por ahí vas a encontrar una vía de sanación también. Al final, sobre todo lo que importa es eh, cuál es la naturaleza moral del médico en cuanto a su conexión con lo espiritual. Un médico, si no tiene conexión con lo espiritual, no puede ser un buen médico. Ya, 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 ya. Entonces, a mí me da igual, yo prefiero que me llamen yerbero curandero. Total, me empeño en decir que soy naturópata y me da igual porque me dicen, es un tío que ejerce la medicina pero no tiene un título legal. Que no soy médico, soy yerbero o espagirista o curandero o lo que te dé la gana, pero mi medicina o lo que yo entiendo como medicina no tiene que ver con la medicina. Y Ujú. por supuesto, si un tipo me viene con síntomas de angina de pecho, lo mando a urgencias. Sí, no, claro, Pues claro. yo no tengo ningún problema. Y que le trate el mecánico. Luego, cuando le trate el mecánico, pues ya veremos lo que hacemos con ese tío, para que no le vuelva a dar otro. Claro. Y en cuanto a lo que es la operatoria, descríbenos un poco cómo es el laboratorio de un espagirista, qué se necesita, los elementos básicos. Cuéntanos. Es una La parte súper mayor parte, interesante. la mayor parte del tiempo el espagirista está destilando. Ajá. Al final, un laboratorio espagírico es un sitio donde hay muchos cacharros destilando cosas. Ujú, Sobre todo porque hay un proceso que en la alquimia se describe como solve coagula, ujú, disuelve y coagula, que además es el motor de todo, es como la expansión y la contracción de todo el universo. En, ujú, ca- en ese modelo de expansión, cuando tú disuelves algo, en el momento de la disolución estás liberando los componentes de ese algo con lo que estás trabajando y se liberan o a través del humo o a través por el calor o a través de la fermentación o de mil cosas, se liberan elementos que no son necesarios. Entonces, lo que vamos es a un proceso de purificación de las sustancias con las que tenemos que trabajar y, en principio, el trabajo del espagirista casi siempre es en generar lo que llamamos menstruum, que son los disolventes. En ujú. espagiria vegetal, el principal disolvente es el alcohol etílico, que tiene unas cualidades particulares porque
debe de proceder del vino. Al final lo llamamos espíritu de vino, Ajá. que al final acaba dejando de ser espíritu de vino porque ya no pertenece al vino, porque cuando se purifica muchísimo se transforma en un disolvente universal del mundo vegetal, y que es lo que nos permite extraer los principios, lo que para nosotros son los principios activos, que no necesariamente son solo farmacológicos. Claro, Lo que claro. llamamos mercurio, azufre, sal, que tiene otras connotaciones en las que no vamos a entrar ahora porque se nos va a ir toda la noche. Pero sobre todo el laboratorio espagírico es como un laboratorio farmacéutico de Ujú, antiguo, una botica. ujú. Tenemos alambiques, y los alambiques de vidrio o de cobre están prácticamente todo el tiempo trabajando. Antes pues teníamos ayudantes que se ocupaban de mantener el fuego, y ahora pues tenemos termostatos Ya. y mantas eléctricas que nos mantienen funcionando eso continuamente para destilar agua, destilar alcohol, cacharros para que las plantas maceren en el alcohol en un proceso que denominamos digestión, porque mantenemos temperaturas controladas. Ujú. Pero en esencia, un laboratorio espagírico no es nada esotérico ni extraño. Tenemos salamandras colgadas de la pared ni cosas de esas. Hay gente que es muy friki y sí tiene cosas raras. Ya, Algunos claro. hasta se ponen túnicas. Yo suelo estar con la misma ropa que estoy en casa. Ya. Pero en esencia sí que es cierto que luego hay elementos de naturaleza más mágica, que son sobre todo pues dibujos geométricos, ondas de forma, etcétera, que se colocan estratégicamente para generar una armonía, que eso sí que lo diferencia del laboratorio químico. En mi laboratorio pues hay una serie de mandalas que actúan como armonizadores, hay alguna figura, alguna estatuilla por ahí que me mantiene con la conciencia conectada con las tradiciones con las que yo me siento a gusto. Eh, si hay algún altarcito, porque a alguien le hace sentir bien tener un altarcito, pues está muy bien tener un altarcito. Es decir, luego cada uno lo tunea, pero en esencia son equipos de destilación casi todo el rato. Lo que pasa es que cuando empiezas a purificar las materias y a separarlas y luego ponerlas a trabajar juntas, es cuando empieza el rock and roll, cuando eso empieza ya a ser alquimia y deja de ser química. Pero en las primeras fases el trabajo espagírico se diferencia muy poco del trabajo químico, del trabajo farmacológico. Ujú. Qué interesante. Pedro, tú tienes una escuela, fundaste una escuela que se llama Keper Spagiria, ¿verdad? Se llama Keper Spagiria. Keper, que es realmente es Heper, si lo pronunciase un Ah, egipcio sí. antiguo, Heper, Hepri o Heperu, ¿Qué pero lo significa? llamamos Keper porque la mayoría de la gente lo va a pronunciar Claro, así mejor. claro, claro. ¿Y qué Keper con significa? KH es el famoso escarabajo que se ve en muchos dibujos egipcios. Es el escarabajo muchas veces con cuerpo de lapislázuli, porque para los egipcios el lapislázuli era como la piedra de los dioses, ¿no? Además, es muy curioso porque conecta con el color azul índigo, que es el color que se acerca más a los niveles, a los chakras más sutiles. Ah, El escarabajo sagrado realmente no es un escarabajo pelotero. La imagen que tenían los egipcios era que era un bicho un poco inmundo que empujaba bolas de estiércol por el... la primera alegoría que hacen de Kepler es la del escarabajo celeste que empuja al sol para que salga por el horizonte todas las mañanas, por la imagen del escarabajo que empuja la bola de estiércol, siempre por esa imagen de que como es arriba es abajo. Es decir, si abajo hay un cierto. bicho, hay Ujú. un bicho que empuja una bola, pues Sí, la bola que sale, el disco solar que sale todas las mañanas, tiene que haber un bicho que la empuje. claro. Pero luego eso se transformó en la imagen del Ka, que es el alma humana. ¿Por Ah, qué? Porque el escarabajo a veces de pronto abre sus eritros, sus alas, que son como una coraza negra, y de sí. pronto pues
aparece con irisaciones y vuela hacia el sol y se vuelve resplandeciente. Esa era la imagen del alma inmortal cuando se eleva al cielo, cuando se ha liberado de su cascarón, que es la envoltura humana. Qué bonito. También tiene otra visión, que es la cantidad de capas de personalidad que nos ponemos encima para no mostrar el auténtico ser que somos. Ya. Al final somos como dioses con un montón de capas encima, como el escarabajo. Entonces, por eso nosotros en el logotipo tenemos al escarabajo cerrado. Y luego hay otro escarabajo que es el de las alas abiertas, el resplandeciente, que es el alma purificada y liberada de su terrestreidad. Eso es Keper. Entonces, por un lado, por tributo a la tradición egipcia, que es de donde la tradición hermética toma toda la parte mágica, simbólica, y sobre todo por la propia fuerza del propio símbolo de Keper, del propio escarabajo. Entonces, Keper Spagyria. A mí la palabra Spagyria cada vez me está gustando menos porque ya la utiliza mucha gente, me gusta más medicina hermética, pero bueno, Spagyria sigue sonando bien y ahí lo mantenemos. Entonces, la escuela hasta la pandemia era una escuela que hacía cursos presenciales, luego después nos adaptamos al online y ahora tenemos una formación online de 2 años, que bueno, hay gente que está pidiendo más, entonces luego se harán monográficos y de vez en cuando hacemos algún presencial. Pues ahora se están haciendo presenciales, se van a hacer presenciales en Tarragona, se están haciendo presenciales en otros lugares de España, se han hecho en el sur. Se hará el año que viene quizás en Galicia, pero el más cercano es el que se va a hacer en el norte de Tarragona, muy cercano a la provincia de Barcelona. ¿Y para cuándo son las fechas? Mira, las fechas son... la fecha es el 8 de mayo, es el fin de semana del 8 de mayo. Exactamente creo que es 8 y 9. Perdón, de mayo, no de junio. Sería 8 y 9 de junio, y va a ser en Masarbonés, que está en el norte de Tarragona, muy cerca. No, era Barcelona. Es que es el sur de Barcelona, cerca de Tarragona, cerca de la provincia de Tarragona. Y es que como no soy de aquí, no soy de allí, pues me lío con la geografía. No pasa nada. Ya casi para terminar, el curso este que hacéis de 2 años, ¿qué asignaturas, o sea, se organiza por asignaturas o qué tipo de conocimientos adquieren los alumnos? En la escuela somos 4 profesores. Tenemos, por mantener el espíritu alejandrino, que era un espíritu de unión de conocimientos, tenemos una asignatura de astrología. Empieza siendo astrología general y luego lo enfocamos a la astrología médica y operativa. Hay otra asignatura, esta asignatura la da Rael, que es el compañero que lleva todo el tema de astrología y cosas raras. Tenemos a Julio Cascovelo, que da simbología hermética. Es la pata junguiana del grupo, porque como hay gente que le gusta el rollo más modernito, pues metemos la pata junguiana, que es Julio Cascovelo, que hace un trabajo extraordinario en simbología hermética, arquetípica, etcétera. Luego tenemos a Egoir Garro, que trabaja más en segundo por una cuestión de tiempo, que ha hecho un trabajo precioso de adaptación. Él procede de la medicina taoísta, de la macrobiótica. Y ha hecho, a través de los estudios de los textos antiguos, sobre todo Avicena, ha hecho una adaptación de la visión macrobiótica a la visión médica medieval mediterránea, sobre todo desde los textos de Avicena, y ha creado lo que llamamos dietoterapia humoral o medicina humoral, desde los humores hipocráticos. Entonces, hace un trabajo precioso aplicando el uso de los alimentos en función del temperamento y la constitución del paciente. Y luego está un servidor que da trabajo de laboratorio, da laboratorio la parte de astrología médica y fitoterapia.
Sin Y embargo, luego, aparte, la escuela hace uno o dos encuentros presenciales claro. para todos los alumnos. El último se hizo en casa de Artur Sala, pobrecito, todavía está cicatrizando. Le juntamos 50 personas en su casa y Buen amigo no de lo esta pasó casa, demasiado bien. Sí, buen amigo sí, de esta casa, Artur Sala. sí, sí. Am, Forma de contacto. ¿Cómo os pueden encontrar los oyentes que Sí. estén interesados en Nos adentrar? pueden encontrar por la red, en Ajá, las redes, en Facebook, en Instagram. Estamos como Keper Espagiria, Keper con KH, ajá, Keper Espagiria, o si no, os voy a dar un número de teléfono que es el contacto de secretaría ajá. para si alguien necesita más información, que sería el 625-812-993. Muy ¿Vale? bien, Pedro. Pues Entonces, ahí ya sí. cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. Os contestará la otra pata de la escuela, que es Palmira, que es la que nos aguanta a todos, es la que lleva la coordinación y todo el tema de secretaría de la escuela. Al final, es una sabia, todavía no lo sabe, no se atreve a pegar el salto, pero es la pata mesoamericana. Un complemento. Claro. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros estos conocimientos. Muchísimas gracias a ti porque ha sido un verdadero placer hablar contigo. Igualmente, un abrazo muy fuerte.